Buenas noches, damos comienzo a la séptima clase del módulo 1 de aislada de la red eléctrica FV201. Como habíamos comentado en la clase pasada del jueves, hoy vamos a dar unos minutos antes para ver si hay preguntas sobre lo anterior. Recordáis que quedamos que los martes, antes de iniciar clase para un nuevo tema, lo que hacemos es que verificamos si hay dudas sobre los temas anteriores. Tengo entendido que ya las clases que hemos dado, las 6 clases anteriores, las enviaron y tuvieron tiempo el fin de semana para poderlas revisar nuevamente. Entonces, quedaría pendiente saber si tienen alguna duda sobre las clases anteriores, siendo que ya las han revisado, y por otra parte, como hicimos el ejercicio que íbamos a dejar, en la cual vosotros ibais a hacerlo, y si es el caso que no se o tuviese dudas, entonces sería conveniente retomar. Entonces, lo que pasa es que solo veo que está Juan David, pero faltaría que entrasen más personas para ver si tienen las preguntas. Entonces ahora lo que podemos hacer es que empezamos ya la clase, como queda grabada, pues entonces los que llegan más tarde la ven, y lo que hacemos es a las 8, le damos media hora para resolver el ejercicio que habíamos dejado, que estén todos ya, y adicionalmente que si tienen preguntas posteriores, ¿vale? Entonces, hoy iniciaremos acumuladores solares fotovoltaicos. Estos acumuladores solares fotovoltaicos es bastante extensa. Nos podemos ir, no sé si de pronto 3 clases, intentamos hacerla entre hoy y el jueves, pero si es el caso se irían hasta el martes entrante. Los acumuladores eléctricos, mal llamados baterías, como comentamos, es precisamente porque nosotros lo que podemos, digamos, configurar en la situación es que las baterías, pues muy seguramente podamos decir que es el conjunto de vasos que nos den 12 voltios, ¿sí? Pero resulta que si yo tengo plomo ácido, en el caso que vamos a ver las primeras acumuladores, plomo ácido, pues esos plomo ácido pueden ser en electrolito líquido o electrolito agelatado. Tened en cuenta que como elemento, el electrolito agelatado simplemente es que es gel en función de simplemente como facilitar la situación, ¿no? ¿Entendido por qué? Les voy a contar una historia ahí, porque se deriva inicialmente sobre el concepto de gel. Resulta que de España teníamos que llevar a África acumuladores eléctricos. Este tipo de acumuladores eléctricos no se puede transportar en avión, solo y única exclusivamente sería por tierra. En este caso para África pues sería más por barco, ¿sí? Entonces si con el oleaje y el movimiento de los barcos, pues muy seguramente se derramaría el electrolito líquido. Entonces pasamos a que se haga en un bidón, o sea, en una caneca de 20 litros, que significaría más o menos 5 galones, tapada completamente con tapa roscada y tapa plástica, tapón, digámoslo así. Tenía que ir el electrolito y las baterías deberían de cargarse en seco. Al cargarse las baterías en seco, pues es más costoso y sobre todo más tedioso para el fabricante, ¿sí? Y adicionalmente, después del transporte allá teníamos nosotros que llevarlas
a un sitio donde se estacionen, o sea, donde ya se instalen, se dejen ahí 24 horas y posteriormente se rellene el electrolito, se vuelvan a dejar otras 24 horas y, o sea, 48 horas y se conexione. Muchas veces teníamos inconvenientes, obviamente que es con un embudo, teníamos guantes, teníamos mascarilla, todas las protecciones, digamos, que se necesitasen, pero siempre teníamos inconvenientes en que los niveles de electrolito, etcétera, etcétera, y eso conllevaba a más tiempo sin justificar para hacer la instalación. Entonces, eso nos conlleva a que el fabricante, en este caso era Tudor, llevase y dijese pues que el electrolito lo hacía agelatado, o sea, en gel. Entonces ahí ya se podía inclusive voltear y caer, acostar el acumulador, el vaso, que se podía transportar, ¿sí? Entonces el concepto agelatado es porque se transporta ese tipo de vasos, ¿sí? Pero no es que es mejor o es peor, ¿no? Simplemente pues que el hecho de que sea agelatado, pues el transporte facilita. Adicionalmente se dieron cuenta que el hecho de que sea el electrolito gel, las condensaciones o las evaporaciones pues minimizaban y el mantenimiento que teníamos que hacerlo, ese mantenimiento pues era enfocado básicamente a que no había que rellenar la cantidad de agua destilada al evaporarse. Tened en cuenta que cuando es electrolito líquido, la evaporación que puede tener es bastante grande. Entonces, ¿qué pasa? Que cada 30 días, más o menos, tenía que verse el nivel del electrolito. Cada 60 días, como máximo. Entonces, esa revisión era más rutinaria y tenía que estar por parte del operador o del mismo cliente en el caso de instalaciones pequeñas. Y entonces tenía que conseguir agua destilada y rellenarla entre los niveles máximos y mínimos. Adicionalmente, cuando se rellenaba, ¿sí?, habría que hacer con un espectrómetro de masas o un densímetro, así sea de bulbo, que es el que flotante, o el de espectrómetro de masa, que es con una gotita que se generaba. Entonces, pues habría que estar pendiente de la densidad y muy posiblemente ese relleno del agua destilada, al haberse evaporado y no tener los condensadores, pues generaba que estaba cambiando esa densidad. Entonces, pues las baterías no llegaban a carga máxima. Adicionalmente, también otro factor que se tenía era la temperatura. Entonces, había que, mediante unas tablas del fabricante, digámoslo así, calibrar o rectificar a medida de la parte de la cantidad de tensión que podría generar, y eso iba dada de acuerdo a la densidad. Entonces, los acumuladores de plomo ácido líquido, de electrolito líquido, tienen en consecuencia que si no se le hace el mantenimiento rutinario, se seca el agua que se ha evaporado, y si sale al aire, digámoslo así, porque se baja tanto el nivel que quedan descubiertos, digamos, las láminas de plomo, empieza a dar la sulfatación y posteriormente se quita esa densidad óptima que tiene que ser, por ejemplo, 183 o 1,83 gramos por centímetro cúbico. Entonces, ahí estamos nosotros llevando a que si no hay el mantenimiento rutinario, resulta que son acumuladores para 17 años, pero si al cabo de un año no se le hace el mantenimiento, bajaron el nivel, se puso expuesto
la lámina de plomo, pues esas baterías ya no vuelven a cargar, o sea, pierden. Ten en cuenta que este tipo de acumuladores pueden estar por encima de los $20,000. Instalaciones que hay, por ejemplo, en el Caquetá, en una base militar, me contaba un alumno que estuvo aquí y que al cabo de 2 años, como no le han hecho mantenimiento, la instalación no volvió a funcionar y era una instalación de un costo bastante elevado. Entonces, el hecho de tener acumuladores de electrolito líquido es conveniente siempre y cuando se tenga mantenimiento, no haya que transportarlas a ningún sitio, estacionarias, se quedan allí y la operación es de mantenimiento rutinario, porque hay mantenimiento en el cual tiene que aparecer cada 6 meses el técnico especializado, y el mantenimiento rutinario que hay que hacerles, que en este caso el mantenimiento rutinario lo tiene que hacer el cliente o un operador que esté ahí día a día, para que vaya mirando de acuerdo al nivel del electrolito, nunca se baje del mínimo, siempre esté, ojalá, entre máximo y mínimo, en medio. Tampoco llevarlas al máximo, pero tampoco dejarlas que baje del mínimo. Entonces, como vemos, son delicadas y costosas. Ahora, con la situación que tenemos de litio, en el cual comentábamos la vez pasada que la idea es que Alemania está explotando, digámoslo así, las minas de bromuro de litio o sal, que es una sal, en un lago a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar en Bolivia. A partir del 2010 eso generó que podríamos tener mayores ventajas, digámoslo así. ¿Por qué? Porque al haber descubierto ese lago seco de bromuro de litio, pues lo que tienen es que ahí tienen allá una importante fábrica de producción de acumuladores eléctricos de litio-iones. Entonces, eso conlleva a que a partir del 2010 bajó considerablemente el precio de los acumuladores de litio. Entonces, ya pasó a un segundo plano, digámoslo así, las baterías de plomo ácida, siempre y cuando me resulte a mí económicamente viable colocar las de litio y que las especificaciones técnicas de los equipos que voy a instalar me den la opción de que puedan utilizarse acumuladores de litio. ¿Por qué digo eso? Porque si yo me voy a algunos reguladores de carga que habíamos hablado, los PWM, más reguladores que controladores de carga, donde son, digamos, de pequeña producción o que son de pequeño amperaje o intensidad, pues esos posiblemente solo estén fabricados para utilizarlos en plomo ácido. Entonces, eso habría que mirar también. Como algunos solamente están fabricados de alta gama, digámoslo así, no para acumuladores de plomo ácido, sino acumuladores de litio-iones. ¿Estamos? Entonces dice, acumuladores eléctricos. Consiste en 2 o más elementos, pilas o celdas conectadas en serie o en paralelo. Convierte la energía química en energía eléctrica mediante 2 electrodos de distinto material activa, aislados eléctricamente uno del otro y sumergidos en un electrolito que hace de conductor iónico. Entonces ahí hay 6 vasos y comercialmente, digámoslo así, la tensión de cada vaso es 2 voltios.
de plomo ácido, ¿sí? Y están montados, digamos, sobre una estructura para que estén elevados del suelo. Tengan en cuenta que si yo voy a utilizar este tipo de acumuladores, son acumuladores que pueden tener 30, 40 kilos, hay de 60, 80 kilos, pero hay algunos que son de 200, 280 kilos. Cada vaso, ojo, cada vaso. Entonces vamos a suponer que yo los coloque sobre, que barrí muy bien y los puse sobre el concreto. Quedó alguna china, o sea, alguna piedrita, algún pequeño esquirla, y eso va a punzar, a dar punzonamiento, a pinchar, digámoslo así, el plástico que tiene o el polímero que está del vaso. Entonces, lo que tiene es que este acumulador puede llegar a 70 o más grados. Con la temperatura y con el peso que tiene, más el movimiento, porque el gaseo, es que el gaseo es como si pusiéramos una olla a hervir y vemos nosotros que antes de hervir hace como unas burbujitas ahí debajo en el fondo de la olla. Es exactamente lo que hace esto. Hace burbujitas y esas burbujitas van subiendo a medida que hace el gaseo y posteriormente va minimizando la intensidad, entonces apaga y termina el ciclo. Entonces el ciclo está, digámoslo así, en la fase 1, eso lo vamos a ver detenidamente más adelante. En la fase 1 voy a tener bastante intensidad, después me vengo más o menos con una intensidad y tensión muy lineal, digamos, y posteriormente voy disminuyendo poco a poco, que es la fase de gaseo, donde va disminuyendo tanto intensidad como tensión para que al momento en que llegue al punto fase 4, lo único que va a hacer es que la intensidad va a ser mínima, pero va a pegar unos puntazos de tensión, digamos, entre 13 sube a 15 voltios y después vuelve otra vez y lo dejan 13 algo, suponiendo si el acumulador es de 12 comercial, para que haga esa función de que no se oxide, pero como no es óxido sino sulfuro el que hay, sulfato, entonces lo que hago es que no se sulfate. Entonces antiguamente decían, está sulfatada esa batería porque le criaba, o sea, le generaba una cantidad de como moho alrededor de el terminal. Pero ojo, es que no solamente esa, para que salga ya exteriormente, internamente ya estaba sulfatada. Entonces nosotros lo que hacemos es que el regulador o el inversor, cualquiera de los dos, va a ser la cuarta fase, y en esa cuarta fase lo que va a dar es un puntazo grande para cambiarle la, digamos, para cambiarle la tensión, aumentándola en unos 2 voltios, con el fin de que no exista internamente la sulfatación de ese acumulador, ¿sí? ¿Cuándo sucede eso? Pues cuando yo tengo poco uso. ¿Qué quiere decir? Que no han sucedido ciclos, que son acumuladores que posiblemente, pues si le ponemos el ejemplo, pues una vivienda de fines de semana, o sea que la tengo de viernes a domingo y de lunes a jueves, pues no hay nadie. Entonces la carga despacio, y lo que tiene es que como el ciclo de descarga va a estar mínimo, entonces ella puede llegar, que sostiene ese acumulador a una tensión que sea casi sin movimiento, entonces pues conlleva a que se sulfate. Entonces, para que no haya ese tipo de sulfataciones, entonces es la fase 4, que la vamos a ver detenidamente, ¿sí? Por otro lado, la estructura que ahí vamos a colocar es precisamente eso, para no colocarla sobre el suelo, y si derrama por casualidad, antiguamente pues que era las de electrolito líquido, entonces muy posiblemente puedo yo echar un manguerazo, que le dicen, o sea, lavar para que
pueda yo limpiar la superficie tranquilamente y que no deteriore, digamos, cualquier condición que tenga alrededor, ¿sí? Adicionalmente, este tipo de acumuladores, como hacen la parte de, digamos, el hidrógeno que sueltan, ¿sí? Y va a elevarse o a mezclarse, digamos, con el ambiente, con la atmósfera, y como tiene densidad menor, seguramente va a subir. Entonces, todo lo que conlleve a estar encima, que sea metálico, lo oxidaría. Entonces, por eso no es conveniente, cuando estamos haciendo el tipo de instalaciones, colocar en la parte de encima del mismo muro, de la misma pared, encima, así se eleve 1 metro, no pasa nada, pero siempre le va a llegar y se va a oxidar. Entonces, si yo tengo en la pared lateral, digámoslo así, o en el muro lateral, en fila, los acumuladores, no en ese mismo lateral, sino el que está al lado, ¿sí? Será donde voy a colocar los inversor, regulador o los elementos que tengamos, ¿sí? Ya mostraré fotos y en algún momento diré esto está bien instalado, esto no está bien instalado, y alguna diré yo, en esta instalación metimos la pata y nos tocó cambiarla de muro porque se oxidó el regulador, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ya hablamos sobre eso, la conexión, entonces vamos adelantando. Este tipo de electrolito puede ser sólido, líquido o en forma de gel, pero normalmente es una solución acuosa. Entonces, sólidos son los acumuladores, por ejemplo, los de litio. Líquidos, los de plomo ácido, los que tenemos ahí. Y de gel, también de plomo ácido. Entonces, alguien puede decir, bueno, yo como tengo, digamos, un acumulador de gel, pues me va a dar mayor rendimiento. No. El AGM, que son los acumuladores de plomo ácido y electrolito gel, la diferencia que tienen es que son tubulares. Entonces, si vemos el fondo de la foto, aunque no se ve muy clara, pero en vez de tener placas, empieza a tener tubulares. Entonces, la versión AGM, que es como de mayor rendimiento, es porque al ser tubular, entonces yo voy a tener más contacto del electrolito con el plomo. Entonces va a tener mayor eficiencia, pero serían las AGM. Entonces la diferencia entre las convencionales, que son de lámina, o sea, plana, placa plana, contra los AGM, que son de circulares, tubulares, como si fueran tubos. Entonces el área es mayor y el rendimiento del acumulador es mejor. Eso es por fabricarse de esa forma. Pero en ningún momento la gel o el acumulador de gel o el concepto de gel no va a dar mejores atributos al acumulador. Simplemente es para que las condensadores, como son lo que tenemos aquí, no sé si lo alcanzan a ver, que lo muevo, estos son condensadores. ¿Qué quiere decir eso con condensador? Que cuando el agua estaba saliendo, evaporándose, ahí tiene una especie de piedra pómez, digo yo, pero no es piedra pómez, sino para ver la similitud, donde tiene bastantes orificios internos, ¿sí? Como poros, y eso dejaba que cuando iba saliendo se quedaba amarrado allí y nuevamente se unían varias partículas y se volvían agua y volvían a caer nuevamente. Entonces, esa es la función que tienen estos diferentes condensadores o recuperadores, de volver el agua gaseosa que se condense allí y una vez que se vuelva líquida, gotea y baja por gravedad.
Entonces eso era el condicionante que tenía, siempre y cuando sean líquidos. Y adicionalmente el gel lo que hace es que el mantenimiento es menor, porque al principio comentábamos, acuérdense que tengo yo que en cada máximo 2 meses o cuando haya bajado el nivel de los acumuladores, pues tengo que rellenar con agua destilada, que era lo que hacía. Entonces, si nosotros vemos, aquí está una rayita de abajo que dice mínima y una rayita de arriba que dice máxima. Entonces, ese máximo y mínimo yo tenía que estar pendientes de tenerlos, que el nivel sea entre mínimo y máximo, nunca baje del mínimo, por lo que hablábamos que podía tener inconvenientes cuando quedaba expuesta las placas de plomo sin el líquido, y adicionalmente se la llevaba mucho, muy arriba, por encima del máximo, entonces la densidad al echarle mayor cantidad de agua disminuía y entonces no era la tensión real o la carga real que podía determinar ese acumulador. El azul sería el negativo, el rojo positivo, y estas tienen, pero más adelante vamos a ver que dependiendo del amperaje que tiene, entonces la pletina o tornillo o cable o conector, pues debe tener cierta sección. Si para no colocar uno de una sección muy gorda, pues en vez de poner uno, lo subdividía en 4 y entonces dábamos, por ejemplo, si requería tener un número 2, pues podría poner 4 pletinas divididas en número 10, 4 número 10. Entonces eso me generaba que la sección sea igual a la requerida, pero subdividida en diferentes pletinas o diferentes cables, ¿sí? Almacena electricidad que será utilizada durante las horas de la noche. Entonces lo que tenemos es que el concepto del acumulador eléctrico, o de mal llamado batería que hablábamos, pues es que lo que consumo en la noche tengo que tenerlo de los acumuladores. Pero ojo, tanto el regulador como el inversor, siempre los consumos van a pasar por la batería. Entonces, no es que el consumo solo sea en la noche desde las baterías y en el día directamente de los módulos. Falso. Los módulos cargan los acumuladores, o sea, de los módulos pasa primero al acumulador y del acumulador sale a los consumos. Por eso es que hablábamos que en el regulador de carga o PWM o controlador de carga MPPT siempre va a entrar primero a los acumuladores y de ahí va a salir al consumo. Entonces utiliza durante las horas de la noche, pero ojo, en el día también utilizará de la batería. ¿Por qué? Porque la tensión que están recibiendo de los módulos es una tensión más elevada. Por ejemplo, hablábamos nosotros entre 11,2 y 18,2 voltios. Si ven, la salida debería ser 12, 12,8, 13,2, 11,8, dependiendo de cómo esté entrando la tensión de entrada de los módulos. Pero los consumos siempre tienen que pasar por el acumulador. Si no, entonces no serviría la conexión que tengo tanto del regulador como del inversor, que tienen a la salida. Entonces, explícitamente, tanto de día como de noche, se consume de los acumuladores, ¿sí? Perdón, lo digo ¿por qué? Porque muchos autores hacen cálculos separados. Consumo día, consumo noche. ¿Y para qué lo hacen separados si todo va a salir de los acumuladores? Entonces, por eso, cuando vamos a calcular
la capacidad del acumulador, decimos el consumo incrementado. ¿Qué quiere decir consumo incrementado? Que el consumo lo vamos a mayorar o incrementar con un porcentaje, en este caso sería un 25% o por 100, con el fin de ese 25% representen a las pérdidas que tengan desde que le llega la radiación solar al módulo hasta que sale del inversor. Por eso decimos, en corriente continua un 15% que equivale aproximadamente a inmediatamente toca la radiación solar ultravioleta con el silicio, ya hay una pérdida cercana al 3%. Pero adicionalmente, yo no estoy limpiando los módulos a cada momento. Entonces, habrá suciedad de los módulos que tienen que tenerse en cuenta. Adicionalmente, hay un cableado que me conecta entre los módulos fotovoltaicos y el regulador o controlador de carga. También hay pérdidas por caída de tensión. Después tiene el mismo regulador PWM o controlador de carga MPPT. También tiene pérdidas internas. Posteriormente, el cableado entre el regulador o controlador de carga y los acumuladores eléctricos. Y los acumuladores eléctricos entre sí y internamente van a tener una autodescarga y eso va a tener pérdidas en todo. Entonces, todas esas pérdidas que he nombrado, más algunas adicionales, pues lo que requieren es que puede estar cercano, pero no menor al 15%. Entonces, ese 15% es de continuo, más incrementamos un 10% adicional por las pérdidas internas y el paso de continua a alterna del inversor. Entonces, en total, 15 más 10, 25, entonces vamos a tener 25% de pérdidas que pueden causar en la instalación. Entonces, quiere decir que el rendimiento de la instalación solo es en 75 efectivo. Teniendo eso, pues si tengo yo un consumo entre iluminación, televisión y etcétera, de 1000 vatios, por ejemplo, 1000 vatios día, lo incremento por 1.25, entonces quiere decir que para que yo consuma 1000 vatios al día, requiero de al menos 1250 recogidos por el módulo fotovoltaico. Entonces, el consumo incrementado será aquel que me diga cuánto necesito en el módulo fotovoltaico, a la salida del módulo fotovoltaico, incluido pérdidas del mismo módulo, hasta la salida del inversor. ¿Para qué? Para que cuando yo necesite 1000 vatios a la salida del inversor, requiero de los módulos producir 1250. Entonces, una vez que tengo yo digamos, el consumo incrementado, yo tendré que ver los días de autonomía. Entonces, más adelante, bueno, lo voy explicando y después el jueves simplemente lo leeremos, pero es interesante para poder nosotros determinar que necesito una autonomía de días que debo yo mantener para que, por casualidad, un día como hoy, por ejemplo, en Bogotá, llovió desde las 2 de la tarde, todavía estaba lloviendo o si había escampado, pero ya pues no hay sol. Entonces quiere decir que un día como hoy, que supuestamente voy a tener 5 horas sol pico, entonces esos 5 horas sol pico que voy a tener hoy me van a asemejar que no tuve sino 3 efectivos, porque los otros 2 se fue en la tarde completa. Entonces hoy le quedaron faltando 2 horas sol pico
para cargar las baterías. Entonces, mañana me van a pedir esos 1000 vatios y resulta que no los tengo si yo no acumulo para tener ese colchón y poderlo utilizar. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que como me están faltando 2 horas o al pico de las 5 de cada día, el día de mañana amanece lluvioso, entonces van a faltar otras 2. Entonces 2 de hoy más 2 de mañana ya son 4 horas. Con una del siguiente día ya son 5 horas, ya sería un día de consumo que le faltarían. Entonces por eso yo tengo que dar unos días de autonomía que me facilite tenerlas en almacenamiento para que el día que falte un poco de radiación compense con el excedente que tengo yo almacenado. ¿Siguen? Entonces, por ejemplo, si yo hablo, digamos, aquí en Bogotá, me voy al IDEAM y en el IDEAM me dice, para Bogotá, 0,75 días, o sea, ni siquiera un día, sino 0,75 días, se necesita conservar o almacenar porque son días de no sol. El hecho de que sean días de no sol quiere decir que 0,75 está completamente nublado, la radiación es prácticamente nula. Entonces digamos que ya me está hablando del IDEAM, que es un día. Pero me tocaría a mí verificar, porque no hay una tabla como la hay en España que me diga Madrid, España, o Madrid capital, mínimo 3 días, medio 7 días, máximo 14 días. Entonces yo ya sé que mínimo es Papatiquiva, una instalación pequeña que no tiene ninguna, digamos, urgencia de que no se puede dejar apagada. De pronto se apague y lo que hace Papatiquiva es que, bueno, pues si se va la electricidad, la energía, porque pues los acumuladores ya han tardado de que no tienen más y tengo que esperar al día siguiente, pues enciendo una planta de gasolina, la tengo esta noche y ya mañana cuando vuelva a salir volverá a generar nuevamente. Entonces, ese digamos que serían los 3 días de autonomía. Si yo tengo una instalación que no puede quedarse sin luz, entonces le pondré 7 días de autonomía. ¿Y cuándo le pondré la máxima, que sería 14 días? Pues cuando es en un sitio donde hay una sierra, donde tengo una antena de telecomunicaciones, por ejemplo, y donde permanece nubleado mucho más tiempo que si fuera en cualquier otro lugar. Entonces, en ese momento yo empiezo a pensar y digo, tiene que tener más días de autonomía. Ojo, cada día de autonomía estoy multiplicando. Y si el acumulador eléctrico, mal llamado batería, es el que más vale, el que más, el 30 o 40% del costo de la instalación total, entonces yo no puedo sobrepasar, porque si voy a poner 7 días, seguramente que ya no vale el 30 o 40, ya vale el 120%. Y si le pongo 14 días, pues ya ni se diga, porque es un multiplicador que yo estoy colocando para que cada vez que suba un día, quiere decir que voy a incrementar un consumo diario incrementado. O sea, valga la redundancia, voy a aumentar el consumo incrementado. Entonces, si el consumo son 1000 vatios, 1250, pues ya 3 días, ya son casi 4000 o 3700 o 3800, pero si yo le aumento un día más, ya no serían 3800, sino casi 5000. Entonces, como vemos,
es una cantidad importante. Entonces es un detalle que parece insignificante, pero que es muy importante el tener considerado cuántos días de autonomía le voy a dar a ese acumulador para que no se me vaya la energía en ningún día del año. Entonces, habría que hacer un balance de cuántos serían los días más desfavorables. Entonces, cuando hablábamos de las horas sol pico, en el cual teníamos el concepto, no, pongámosle la mínima diaria anual. Entonces, si vamos al FUESPER, recogíamos que junio, por decir algo para Bogotá, es el más desfavorable con 3,7, por decir algo. Ojo que junio es para Bogotá, para otras latitudes posiblemente sea otro, entonces es otro mes. Entonces hay que tener cuidado de no ubicar siempre junio, sino el mes más desfavorable. Si yo pongo el mes más desfavorable en este caso junio para Bogotá 3,7, solamente me queda en duda 30 días de junio. ¿Por qué? Porque ya mayo, julio y los demás meses sí va a tener más horas sol pico. Entonces lo que tengo que analizar es de esos 30 días de junio, ¿cuántos días podrían ser nublados? Si hacemos una cuenta de que perdemos 2 horas sol pico día, para que ser 3 días, por ejemplo, necesito 3 por 5, 15, dividido 2, 7,5. Tendríamos que calcular que aproximadamente 7,5 días de junio estarían con una pérdida de 2 horas sol pico, por nubosidad, por lluvia, etcétera, etcétera, o por polución puede ser, porque la polución también es algo que me va a tener allí en función de que me disminuye la radiación. O en este caso, medida radiación, si es simplemente la radiación, se le llama irradiancia. Entonces, esa cantidad de energía es la que yo tengo que dimensionar o diseñar para que me supla en cualquier momento del año. Si hay deficiencia de radiación, pueda yo tener almacenada para suplir con ese colchón la menor carga o menor radiación que tenga ese día. ¿Vale? Entonces, a nivel internacional se utiliza un mínimo de 3 días de autonomía. Un mínimo de 3 días de autonomía. Entonces, Colombia no tiene una, digamos, condición que me pueda decir en Bogotá, en Tumaco o en Leticia, tantas son las horas o los días de autonomía que yo requiere o los días de no sol que se requiere. Entonces, inicialmente tomamos la que es internacional y decimos 3 días de autonomía. Si nosotros vemos que es consecuencia de que es mucho más nublado, es mucho más lluvioso, no sé, la zona pacífica, por ejemplo, pues entonces aumentaríamos de acuerdo a las condiciones o características que tengamos de la zona. ¿Estamos? Entonces, pero inicialmente digamos que serían 3 días de autonomía. Suministran electricidad durante periodos de escasez o ausencia de luz solar. La duración del periodo que puede ser cubierto está determinada por la demanda de electricidad y el tamaño de la batería de almacenamiento. Entonces, básicamente estamos resumiendo lo que hemos estado comentando. Algo que quería comentaros es que este vaso es transparente. Se ve el acumulador internamente, ¿sí? Una cosa interesante que hay que tener en cuenta es que en Europa, por lo menos, o en España,
donde he tenido la mayor experiencia, pues este tipo de acumuladores se reciclan. Entonces yo me acuerdo que nosotros teníamos como distribuidores de Tudor, estoy hablando cuando estaba trabajando en España, en la empresa Enersul, o Enersan. Tudor no nos cobraba por regresar en el camión los acumuladores ya usados. Precisamente lo que ellos decían es que el cliente, al comprar el acumulador nuevo, está pagando ya el reciclaje y está pagando el transporte de regreso para que llegue hasta la planta ese acumulador que él va a quitar. Entonces, el cliente, cuando hace la compra, ya está incluido en el precio el reciclaje y el transporte de regreso de la instalación a la fábrica, con el fin de que la fábrica haga ese reciclaje, ¿sí? Entonces, básicamente cuando estuve en Tudor, que eso es en Zaragoza, pues lo que hacían era que destapaban completamente la parte de arriba de todos los elementos, la ponían boca arriba, boca abajo, ¿sí? Y en un bidón grande iba saliendo eso y salía después y se iba por unos cárcamos a unas piscinas donde iban allá a mezclarlas directamente. Había uno que le quitaba cualquier elemento, tanto de flotante como impureza que pueda tener, y pasaba a unas piscinas que posteriormente ahí se trataban químicamente y nuevamente se mezclaban con ácido sulfúrico nuevo y volvían a cargarse nuevamente, y posteriormente pues les hacían todo el proceso químico y de decantación y todas las situaciones que le hacen, y entraban a un sitio donde volvían a recargar las nuevas baterías. O sea que mezclaban ácido sulfúrico nuevo con esta mezcla que tenían, dándole la densidad requerida, y volvían a reutilizar, digamos, mezclada con ácido nuevo para que se vuelva a cargar nuevamente el acumulador. Y en la parte sólida, digámoslo así, entraban como a unos puños que le daban, o sea, unos golpes, una especie de dientes, y lo volvían eso triturado medianamente, y posteriormente entraba una trituradora más pequeña, pero entre una y otra pasaban por una cinta transportadora, y la cinta transportadora tenía un imán encima. Entonces la cinta iba pasando y todo lo que sea metal, tac, 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 se iba recogiendo en la parte de arriba. Posteriormente la cinta de arriba, porque tenía doble cinta, también transportaba esa cantidad de metal, diferente metal, porque iba mezclado con todo, y llegaba a un sitio donde pasaba como una espátula sacando eso y caía la cantidad de metal en otro sitio, y la otra de abajo pasaba para otro contenedor, y ese contenedor era para los contenedores de plástico. Entonces posteriormente se trituraba más pequeño el plástico y se limpiaba, digámoslo así, ¿sí? Se hacía una limpieza y llegaba a un sitio ya más adelante donde se mezclaba con un polímero nuevo, bolitas, con este que también se había hecho trozos pequeñitos, y se mezclaba de una forma para que saliera lo que necesitarían, y volverlo a meter a la extrusora y soplaba nuevamente y salía. Pero ese plástico o elemento para la nueva batería ya no era transparente, sino translúcida. Más adelante muestro yo alguno que sea translúcido. Quiere decir que era medio opaco, no se veía perfectamente, pero era mezclado para hacer reciclaje. La batería que ya llegaba no transparente, sino translúcida, y iba a ser el proceso mismo que estoy comentando, pues ese proceso lo hacía mediante mezclarlo para que salga los acumuladores no transparentes, sino negros, o sea, ¿no? Ni transparente ni translúcido, ya sería
no transparente, nada de eso, o sea, los de color negro. Y posteriormente los que venían de esos acumuladores negros, que ya no eran ni transparentes ni translúcidos, la última ya era hacer maceteras, ese plástico lo mezclaban con el nuevo, pero lo hacían maceteras o lo hacían cestos de basura, contenedores de basura, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, el plástico básicamente se iba mezclando cada vez, pero podría reutilizarse 4 veces. Ten en cuenta que esos acumuladores, los transparentes, podían haber desde 1500 hasta 4000 ciclos. Entonces son acumuladores que duraban entre 7 a 14 años, ¿sí? Entonces el plástico se reutilizaba 4 veces, pues prácticamente eran acumuladores que podían, ese plástico al reutilizarse, pues se podría decir que lo utilizaban 45, 50 o 60 años. Pues básicamente es decirle como para que se regeneraba esa situación con el fin de que haya ¿cómo se llama? El que yo reutilice ese tipo de envases, ¿no? No quiere decir pues que eso no sea contaminante, pero sí que se puede generar o por lo menos ayudaba eso al medio ambiente. Suministran electricidad en periodos de escasez o ausencia de luz solar. La duración del periodo que puede ser cubierto está determinada por la demanda de electricidad y el tamaño de la batería de almacenamiento. Estas son translúcidas. Entonces, si ven, no es completamente transparente, pero sí alcanza a visualizarse por lo menos la base que tiene o el fondo que tiene los acumuladores, ¿sí? Están disponibles en diversas formas y tamaños. Las de 12 voltios son las más utilizadas. Las baterías son la parte más delicada de un sistema solar y la primera en ser reemplazada. Entonces, por eso hablábamos que puedo tener yo entre un 30 y un 40% o 25%, depende de la potencia o de la cantidad de acumuladores que yo tenga, pero podemos darnos cuenta que son delicadas. Su transporte es complejo. Entonces hay que pensar dónde se van a instalar. Si yo las voy a instalar aquí en Bogotá, donde puede llegar el camión con la cama baja, el traspalé, y poderlo simplemente con la grúa utilizarlo. Ellos mismos traen como una plataforma que baja automáticamente. O sea, el camión abre la puerta de la parte de atrás, se pone en horizontal y baja mediante unos hidráulicos. Entonces yo puedo bajar esa, sacar del traspalé con la misma caja, montarla sobre la puerta, que esa que está en horizontal ahora, baja hidráulicamente, va el traspalé o la maquinillo con ruedas, que como un gato de cambiar ruedas, pero de cuatro rueditas y que es hidráulico. Entonces ese se puede, traspalé o transportador aquí se llaman estivas, ¿no? Los palés se llaman estivas. Entonces transportador de esas estivas, y entonces el camión lo deja, ruedo sobre el pavimento, lo meto en el sitio y tranquilamente desbarato la tapa de encima y las 4 tapas laterales, queda el fondo del palé y voy sacando vaso por vaso sin colocarlo en el suelo, ojo, porque cualquier china, cualquier piedra, cualquier pequeña esquirla que tenga del concreto o de alguna piedra, pues lo puede fracturar, y cuando ya empieza a utilizarse, suba la temperatura, se rompe y ¡pac!, sale y se daña el vaso. Entonces yo no puedo casi que soportarlo con ello. Tened en cuenta que hay como unos gatos que se utiliza para sacar los motores de los coches, de las camionetas, pues ese mismo sirve con unas bandas de estas de levantar, para que cada vaso de esos, que puede pesar
hablábamos, 50, 60 kilos los pequeños, pero el grandulón ese que hemos visto en la anterior, pues ese puede pesar tranquilamente 280 kilos, pues puede pesar unos 180 kilos, entonces son vasos muy pesados. El anterior es de 4.309 amperihoras, más o menos es de 3.500 amperihoras, entonces pues son vasos que son bastante pesados y que se localizan de esa forma, o se transportan, o se le hace la logística. Pero vamos a suponer que nosotros tenemos que llevar una instalación a perra perdida, pues allá toca primero en la camioneta o camión pequeño, después viene la Toyota, entonces tocará bajarlos de las cajas, montarlos en las Toyotas y posteriormente llevarlos a lomo de mula o pues a lomo hombro de persona o en canoa, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de estacionarias tan grandes pues es más complejo, ¿sí? Normalmente pues es más fácil si yo lo tengo por carretera y después por río, se pueden hacer un tipo balsas y llevarlas directamente con las cajas, ¿sí? Pero es tedioso, entonces normalmente el transporte de estas pues será, si es de electrolito líquido, pues llevarlas cargadas y que se las pueda mover sin que tenga derrame, ¿sí? Derramado. Pero sí, lo suyo sería entonces, si las transporto a perra perdida, como digo, pues ellas serían más las de gel, que sean menos mantenimiento y que se puedan transportar sin que se derrame. O sea, entonces, por eso hay que mirar dónde es la instalación y de ahí yo proyecto las condiciones. Ahora, estas son estacionarias. El hecho de que sean estacionarias me quiere decir que son de carga y descarga lenta, mientras que la automotriz es de carga y descarga rápida. Entonces vamos a suponer la automotriz, pues esa automotriz que tiene, pues normalmente la utilizan para un coche o una camioneta, un carro, un automóvil, y no va a tener la misma intensidad si el motor es uno de 2 cilindros con 650 litros o 0,65 litros, 650 centímetros cúbicos. Pues ese motor no requiere de mucho, entonces seguramente que podrá ser una de 40 amperios. ¿Por qué? Porque no requiere. Mientras tanto, si yo tengo una camioneta 6 cilindros, 3 litros, pues seguramente que mover ese motor conlleva a que yo tenga que utilizar un acumulador al menos de 75 o 90 amperios. ¿Por qué? Porque quien utiliza más es el motor de arranque, o sea, el moverla. Ese es el que utiliza muchísima intensidad. Las luces, el claxon o cualquier otro elemento, pues seguramente que utiliza muy poquito. Entonces, podría ser con la misma de 40 o menos que se utilice, que se necesite. Entonces, como yo le doy arranque, hay un gran consumo, se descarga el acumulador inmediatamente, entonces necesito cargarlo. Y el cargar es el mismo motor, está moviendo un generador, pero ese generador posiblemente sea muy grande, 200 amperios. ¿Para qué? Para que sea en carga muy rápida y si el de la camioneta arrancó, pero quiere apagarla en ese instante y quiere volver a arrancar, pues ya tenga la suficiente energía para poder volver a hacer ese mismo efecto, ¿sí? Entonces, se llama de carga y descarga rápida. Estoy en menos de 10 minutos, 200 amperios. Toma,
ya tiene cargada en la batería. Y asimismo, descarga porque el motor de arranque consume cualquier 25-30 amperios. ¿Vamos? Entonces, eso es carga y descarga rápida. Entonces, su construcción, digámoslo así, ya sea en láminas o tubular, porque las modernas también son tubulares, entonces que en láminas, digámoslo así, para ponerlas, ¿sí? Entonces, esas láminas van a ser delgaditas, pequeñas, pero muy seguidas, muchas. Entonces, el espacio que va a tener, ¿qué quiere decir? Que carga y descarga muy rápido, pero cada ciclo de carga, él lo que hace es como ir punzoneando el plomo. Por eso, al irse cargando y hacer la electrólisis, se va como derritiendo el plomo, por decir algo, y va cayendo como pepitas de plomo al asiento, al final, abajo. Entonces, se va degradando el plomo, y eso, digamos que esa degradación de plomo llega a tal punto de que lo que ha bajado de sedimentos sube de nivel hasta que hace cortocircuito entre las placas. Entonces, más o menos quiere decir que esos ciclos o esa duración de ese acumulador no puede superar más que eso porque ya queda su rendimiento mucho menor porque las placas ya quedan muy delgadas, muy fracturadas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los ciclos de ese tipo de acumuladores automotrices rápidos no pueden superar los 900 ciclos, entre 750 y 900 ciclos. Entonces, un acumulador por sí, con placas delgadas, que son de carga rápida y descarga rápida, no tiene una duración más allá de 900 ciclos. Si yo lo divido esos 900 ciclos entre 365 días, pues no me va a dar más de 3 años. Entonces, cuando a mí me dice un comercial, oiga usted, es que le tengo una batería que le va a durar 5 años, pues a ver, primero tú eres pitonizo, o sea, adivino, porque no sabes cómo uso yo la camioneta y ya me estás diciendo cuánto me va a durar la batería. Y en segundo lugar, si yo la uso una vez por día, arrancándola, apagándola a donde llegue y después vuelve y arranque en la noche y vuelve a llegar a casa, pues entonces con 2 arrancadas posiblemente los ciclos sean menos de un día. Entonces la batería me puede durar más tiempo. Y si no la saco todos los días, si sábado y domingo no, entonces posiblemente mi batería me va a durar 4 años. Pero si la camioneta o lo que va a usar ese acumulador, esa batería, es un repartidor, pues va a estar encendiendo y apagando 5 y 7 veces en el día. Eso quiere decir que posiblemente tenga más de un ciclo diario. Entonces, esa camioneta, si es en esas condiciones, pues posiblemente no va a durar ni año y medio. ¿Sí? Entonces, eso se trata de los ciclos. Los ciclos son el tiempo entre que empieza a cargar y termina de descargar. Entonces, empieza a cargar y termina de descargar. Ese sería el ciclo. Y depende de los ciclos, es que yo pueda decir cuánto tiempo va a durarme ese acumulador. Caso contrario es el de este tipo de acumuladores estacionarios, en las cuales yo puedo ver que entre carga y descarga, dependiendo del consumo, puede ser un ciclo diario, porque donde voy a consumir la mayor cantidad es en la noche, que no esté cargando y que esté descargando, sobre todo por la iluminación. Pero pueden haber momentos en que la lavadora no la utilicé, la nevera sí está utilizándolo, esto no utiliza la licuadora, etc. Entonces se pueda tardar no un día, sino día y medio el ciclo de carga y descarga. Entonces, este tipo de acumuladores, primero, son más de 1500 ciclos. ¿Qué quiere decir? Que como mínimo van a durar
5 o 6 años. Segundo, dependiendo del uso, yo puedo utilizar los más comunes, que son 2500 ciclos o 4000 ciclos. Ojo, los nuevos de litio están saliendo, las inteligentes de litio, ya hablaremos de ello, están saliendo con 6000 ciclos. 6000 ciclos. Entonces, yo puedo decir que 6000 ciclos, si lo divido entre 365, estamos hablando que muy posiblemente sean entre 17 y 20 años que pueden durar. ¿Estamos? La que más tiene es de 10.000 ciclos, que se van casi a más de 28, 30 años, que son las de grafito, que son las Tellar. Entonces, esas, pero el costo es bastante más elevado. Estamos hablando de las que comercialmente tenemos, que serían las de litio, las más importantes. Plomo ácido, 4000, entre 2500 y 4000. Litios, hasta 6000, pero también hay de 4000 y 2500 de litio. Lo que pasa es que el litio 2000, 2500 no son inteligentes. Las inteligentes que tienen una tarjeta electrónica y además pues que se regulan automáticamente, ya tienen otros elementos adicionales, pues una de litio de esas condiciones con 6000 ciclos puede estar cercano a los 7.200.000, mientras que una de litio, pero también que no sea inteligente, o sea que esté más o menos cercana a los 2500 ciclos, pues puede estar alrededor de 1.600.000 o menos de 2 millones. ¿Sí? La diferencia es grande, también de 100 amperios a 48 voltios, pero tened en cuenta que la duración también es diferente. Entonces, de acuerdo de las condiciones de uso y características de la instalación, yo veré cuál sería la más acertada para incluirla de esa instalación. Están disponibles en diversas formas y tamaños. Las de 12 voltios son las más utilizadas. Las baterías son la parte más delicada de un sistema solar y la primera en ser reemplazada. Aquí tenemos una de la gama TXC. Esta es de Tudor. Y esta es de placas, no es tubular. Entonces, esta es de placas. Pero si vemos, la placa es mucho más ancha que la automotriz. 6 vasos transparentes de 2 voltios. Amplio rango de capacidad. Aplicaciones estacionarias, concebida para aplicaciones estacionarias. Gran reserva de electrolito. Reducido mantenimiento. Tapón para ácidos antidefragrantes y reciclable. ¿Por qué eso de antidefragrantes? Porque parece tontería, pero si tú le pones un mechero con todo el hidrógeno que está pasando, se incendia. Caso de una persona que en vez de llevar una linterna o haber tenido un bombillo en la caseta donde voy a tener los acumuladores, ya les explico por qué es la caseta, y este fue y alumbró con un mechero, con un encendedor, y cuando para ver el nivel, y efectivamente se le explotó, afortunadamente no le quemó la cara ni nada, pero completamente rota ese vaso. El problema es que ese vaso es complicado, tengo que pedirlo a fábrica para que venga individual, porque normalmente me venden en grupos de 6 vasos, la caja que viene con todo, y lo que hace es precisamente pedir a fábrica con esas condiciones, el tipo, modelo y todo, que les salió más costoso por el chistecito de tener esa situación. ¿Sí? Entonces, el antideflagrante
es precisamente que minimiza la cuestión de incendio, ¿no? De esa situación. El reciclable ya le comentamos, el reducido mantenimiento también, porque si son agelatadas, minimiza, ¿sí? Y concebidas para aplicaciones estacionarias, precisamente porque no los voy a poner en un coche, que también las he visto yo, que a camiones le ponen, ¿sí? Y lo contrario, no le pondré una automotriz. Entonces, con esas condiciones que estamos hablando, la diferencia entre estacionaria y automotriz, donde tienen descarga una y carga lenta y la otra descarga y carga rápida, pues no es recomendable colocar un acumulador automotriz de carga rápida a digamos, a una instalación fotovoltaica, ¿sí? Bueno, este es interesante porque aquí vemos más o menos cómo sería, es transparente, pero están abiertos, pues esto es didáctico, ¿no? Este tipo la tenían, digamos así, en exposición para que se vean cuáles son los componentes y los elementos, ¿sí? Entonces, fijaros que aquí precisamente 48 voltios, estos acumuladores creo que eran de 1240 amperios, si no estoy mal, pero tienen, vemos, 1, 2 y 3 conectores, 1, 2, 3 conectores para subdividir los amperios, ¿sí? Entonces vemos que en la pared, en el muro que la tenemos aquí, no está ningún elemento en la parte de arriba, ¿sí? Ningún elemento en la parte de arriba, sino que en la pared lateral tenemos nosotros los inversores o los reguladores o los elementos que metálicamente podrían tener inconveniente de que se oxide, ¿sí? Entonces, nada tengo aquí encima de ello para que la parte del hidrógeno que sobresale por ahí o que sale allá no oxide ni dañe ningún elemento. Ellas vienen cada una de 6 vasos, vienen con este elemento metálico que está aislado aislado con una pintura epóxica especial que no corroe el ácido sulfúrico, ¿sí? Es que el ácido sulfúrico es muy potente. Y viene con estos tacos o estos alzaprimas o estos elementos para que yo pueda hacer limpieza por debajo, lo que hablábamos del manguerazo, y sostengan bien, con esa altura sostengan, por si ahí se riega cualquier cantidad de electrolitos, o sea, en este caso ácido sulfúrico mezclado con agua, no me afecte y entonces él pueda echar con un manguerazo, limpiar allá, ¿sí? Entonces, esta estructura que se le denomina bancada, ¿sí? Entonces, la bancada, por ejemplo, estos que eran de Tudor, la traían por cada 6 vasos, ¿sí? En la parte de atrás, si vemos en este lado, porque acá vemos nosotros como una grada, como un pollete, como un elemento un poco más elevado, lo tenía o sea, primero hay una separación entre el pollete y la segunda fila de acumuladores, ¿sí? Y segundo, está más elevado. ¿Para qué? Para que yo pueda facilitar la vista de el nivel de electrolito en las que están atrás, para que no me queden tapadas. Si yo las coloco sobre la misma altura, me queda difícil verlas, el nivel de los acumuladores que están atrás, ¿sí? Y no puedo yo saber hasta qué punto, hasta qué altura voy a rellenarlas. Ahora, precisamente están a nivel, porque esto está nivelado y trae unas pequeñas arandelillas, digámoslo así, que se van metiendo, calzando por debajo
hasta que el nivel de la burbuja me dé completamente nivelado, con el fin de saber que todos estén en el mismo altura, en el mismo nivel, tanto las de atrás como las de enfrente. Entonces, yo ahí podría tener la parte de qué altura estén todas. ¿Por qué? Porque si yo le echo más agua destilada a unas que a otras, pues seguramente que unas van a tener diferentes tensiones y eso no es conveniente. Entonces, por eso, con la altura del nivel que tengo, pues yo lo que me refería precisamente era que tengan una misma altura o un mismo nivel de electrolito. ¿Sí? Como están conectadas en serie, pues positivo, negativo, pues yo las voy a ir rotando, el negativo para este lado, para las otras el positivo para este lado, para las otras el negativo, y empiezo yo, digamos, sobrando el positivo, y positivo, negativo, hasta que el que sobre acá es el negativo. Entonces, si aquí habían 24 vasos, el vaso 1, el negativo sobrante iba para el regulador o venía del regulador o iba para el inversor, y el negativo último es el que teníamos. Entonces, por eso, si vemos nosotros las longitudes son pequeñas, 2 metros, 1,50, porque arranca de aquí, se van uniendo una a otra, uniendo una a la otra, uniendo hasta que llega. Entonces el positivo y el negativo quedaban muy cerca. En este caso aquí quedan muy cerca del inversor o del regulador. Entonces, acumuladores para instalación aislada, 24 vasos, y baterías conexionadas en serie, 48 voltios sobre bancada. Esta instalación es a 48 voltios. Y esta Tudor es la 8EAN100, que más o menos era unas, si no estoy mal, esta era de 4.900, 4.000 y pico de amperios. Entonces, si vemos nosotros, es todavía laminar, no era tubular. Pero, como tiene tanto amperaje, tenía 2 positivos y 2 negativos, que paralelamente se colocaban con unos conectores, ¿sí?, de cable grueso, y se repartían los amperios en las dos. O sea que tenía que apretar cada vez que ahí hiciese el mantenimiento para que tuviera buen. Ojo, eso es con torquímetro, no puedo coger y apretar porque al fin y al cabo aquí esta tiene cobre, pero también está pegado al plomo. Entonces puedo yo girarlas o desgastarlas, ¿no? Las gama EAN, 6 vasos transparentes 2 voltios para 12 voltios, amplio rango de capacidades, concebidas para aplicaciones estacionarias, gran reserva de electrolito, reducido mantenimiento, larga duración de 12 a 15 años, por lo que hablábamos, que los ciclos estaban alrededor de 4.000, 4.000 o 5.000, y que podrías tener ciclos de un día o de 1,5 días. Tapón para ácidos antidefragante, incluye bancada de montaje, que es la que acabamos de ver, y son reciclables. Estas son de la marca Hamker, 6 vasos transparentes 2 voltios, concebida para aplicaciones estacionarias, gran capacidad de electrolito, tornillería de conexión en acero, bornas antifugas reforzadas con latón, tapones antidefragantes y parásidos, larga vida útil y recicladas. También estas transparentes.
Y esta ya es de alemanas, Hopep, las gamas HOPZS, estas creo que son 4000 ciclos, baterías de plomo ácido, caja translúcida de plástico antigolpe, bajísima autodescarga, menor al 3% mes, duración útil sin esfuerzo de ciclos de 12 a 17 años, mínimo mantenimiento y duración útil sin esfuerzo de ciclo de 5 a 7. Entonces, una es con y sin esfuerzo que determina más o menos entre 2500 y a 4000 ciclos. Gaseo extremadamente bajo y reciclable. Entonces, como vemos, como son de electrolito líquido, pues tienen allí el de condensa, la parte cuando gasifica, condensa para volver a recuperar otra vez el líquido y minimizarlo. De todas maneras, estas son acumuladores que son de electrolito líquido, tienen que tener el mantenimiento, o sea, así tenga bajo mantenimiento según ellos, porque el gaseo extremadamente bajo, pero entonces en el gaseo extremadamente bajo, solo lo que condensa y lo vuelve a recuperar, entonces la pérdida, digamos, que pueden tener este tipo de acumuladores es mucho menor con esas características o condiciones que tengan. Entonces esta ya sería translúcida, que tenga esas condiciones. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la situación de cuál sería la más, digamos, recomendable en ese sentido. Entonces, ¿yo qué es lo que puedo obtener? Si la instalación queda en lugares o sitios, digamos, remotos, por no decir, pues, en tierra perdida, pues lo que tengo que tener en cuenta es que si yo llevase, por decir algo, unas, no automotrices, sino estacionarias, pero monobloc, en las cuales esas estacionarias monobloc tienen más o menos 1500 a 2000 ciclos, pues eso quiere decir que cada 3-4 años tendría que estar cambiando. Entonces imaginaros la logística que tiene llevar una cantidad de acumuladores o elementos o baterías monobloc a un sitio donde tengo yo que pasar por camión, por Toyota, por barco, por a pie. Entonces esa logística tiene un costo. Entonces, para evitar esa situación, pues lo suyo es que en sitios remotos tengamos de mayores ciclos. No digamos la de 6000, pero tampoco la de 1500. Entonces ubicaría una de 4000 que en el transcurso de 25 años tenga que haber transportado 2 veces. ¿Siguen? Si es aquí cerca y tiene un fácil logística, pues, y la situación no es como para que, o sea, que es para Patiquiba, entonces, pues, obviamente que puedo utilizar de estas de bajos ciclos, ¿sí? 2. Si yo tengo, es que más o menos haciendo un recuento, ¿por qué se utilizan muchos acumuladores en paralelo de 100 amperios? Comercialmente aquí en Colombia se utiliza máximo 200 amperios, 250, ¿sí? Y muy de vez en cuando las de 400, pero muchas veces en el cálculo energético, cuando hagamos nosotros más o menos 15 días, a propósito, el día 16 de mayo tengo un viaje programado desde hace rato y ese es martes, ¿sí? Y resulta que voy a estar en Veredas. Entonces, posiblemente digamos, la conexión sea mala. Entonces, yo prefiero más bien ese día, martes 16,
no conectarme, no darles esa clase, reponerla a la última clase que es del 30 de mayo, aplazarles esa, con el fin de que más bien en ese martes, pues lo que hacen ustedes es repasarse o escuchar las grabaciones anteriores y para tener nosotros la oportunidad. ¿Por qué? Porque si yo me voy a una finca, bueno, no es que me vaya de finca, voy a trabajar, pero es en una finca de una vereda, entonces pues la repetidora esa o el internet de pronto nos crea condiciones de que no escuche, no haya problemas, entonces de una vez aviso que el día martes 16 no hay clase. Entonces, volviendo a este tema, entonces, si yo tengo, me acordé por lo de las veredas, si yo tengo que ir a un sitio de estos, pues seguramente que el acumulador que yo utilice sea, como lo dije antes, pues de ciclos, grandes de más ciclos. ¿Por qué utilizaban aquí en Colombia la parte esa? Entonces, ¿por qué? Porque en la parte de los militares de Estados Unidos, si tenía, pues, a ver, un ingeniero militar hace lo mismo que un ingeniero civil, o un ingeniero civil igual que un ingeniero militar, y lo que requiere es que vaya y haga un campamento, genere agua potable, genere letrinas, genere puentes, genere vías de acceso, el mismo campamento para dormir, o sea, que tenga comedor, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que conlleva no solo de obra civil, sino de instalaciones. Entonces, si yo quiero llevar equipos donde tengo que utilizar electricidad para las plantas de producción de agua tratada, para iluminación, para mover, qué sé yo, pues cualquier cantidad de situaciones que se vean, entonces yo necesito llevar una cantidad de acumuladores. Entonces, como es en sitios alejados, pues ¿qué hace? Pues a él que le importa llevar 100 soldados y cada 50 soldados cogen de una oreja de la acumuladora entre dos y llevan 50 acumuladores, y esos 50 acumuladores, ¿cuáles los más livianos y los de mejor? Pues las de 100, listo, pues entonces metemos 50 de 100, y ahí tiene para hacer unos carritos tipo escalera y poner ahí, colocar en paralelo o en serie de acuerdo a la tensión que requiere, y en paralelo para ver la intensidad o capacidad que requiere. Entonces eran movibles, por eso eran de las monobloc de gel, y adicionalmente que sean de fácil manejo para ir a instalar. A él no le importa la pérdida que puede tener en ese momento, él lo que tiene es que solucionar al campamento del ejército para generar electricidad. Entonces a él no le importa ni el rendimiento, ni que el tipo, ni nada de ello, sino producir electricidad, dar solución. Nosotros no, nosotros lo que tenemos que hacer es ver las condiciones, características, uso y qué necesidades y la logística. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les decíamos, yo tengo que diseñar para la instalación, diseñar para el instalador, diseñar para la logística o el operador, perdón, no la logística, no el operador, para el mantenedor y adicionalmente para el propietario o quien pone la pasta, quien pone el dinero, ¿sí? Quien pone el cliente. Entonces, con eso yo puedo decir, tampoco puedo poner una cantidad de acumuladores que generen un gasto grande, tampoco puedo hacer que los acumuladores en paralelo, ya hablaremos el día jueves, el que tengo en paralelo. ¿Por qué? Porque el tener en paralelo tiene que tener distancias similares, ojo con eso, en paralelo las pérdidas. ¿Por qué? Porque si yo tengo unos cables más largos y otros más cortos, pues posiblemente la de cables más largos se va a desgastar antes, va a tener menor tensión, va a tener que utilizar la que tenga mayor tensión para robarle energía y le genera ciclos adicionales, entonces el rendimiento de esos acumuladores no es el idóneo. ¿Por qué? Porque yo tengo que diseñar para la instalación y tengo que ser que tenga un rendimiento óptimo de la instalación. Entonces, por eso la instalación en paralelo tiene que tener
longitudes iguales. Es preferible dejar bucles de cable, o sea, trocitos de cable más largos, pero que las distancias de todo el cableado sean iguales para que las pérdidas sean iguales y la descarga sea igual. Entre otras cosas, la instalación en paralelo, yo hice una webinar que debe estar por allí en Facebook, en el Politécnico, en el cual cómo se conexionan los acumuladores en paralelo para que tengan mayor rendimiento. Entonces yo cojo, por ejemplo, si tengo 3 baterías en paralelo, por decir algo, en paralelo, entonces cojo el positivo de la primera, pues el positivo de la segunda va ahí y el positivo de la tercera. Y el negativo de la primera con el negativo de la segunda y el negativo de la tercera. Pero al regulador o al inversor cojo el positivo de la primera con el negativo de la tercera. ¿Siguen? ¿Para qué? Para que yo obligue a que las 3 trabajen al tiempo, se descarguen igual y tengan ciclos iguales. Porque si cojo la primera, positivo y negativo, se la llevo al regulador y se la llevo al inversor, y las otras 3 que vaya cogiendo de la segunda y de la tercera, obliga a que esté pasando de la tercera a la segunda, de la segunda a la primera, y haya un desgaste y menos rendimiento de la carga o descarga que tengamos en ella, ¿sí? Entonces, esos son, por ejemplo, detallitos que tenemos que tener en cuenta en el conexionado para... ¿Te va a funcionar? Sí. Como lo hace siempre, ¿te funciona? Perfecto, funciona, pero resulta que el rendimiento de la instalación no. Entonces yo lo que tengo como técnico internacional, sacarle el mayor rendimiento a la instalación y que tenga yo el menor desgaste, o sea, el menor consumo que pueda tener en ciclos para que la duración del acumulador sea mayor o que alargue esa carga y descargue para que el ciclo sea más largo y tenga una mayor vida útil del acumulador eléctrico. ¿Estamos? Básicamente, pues la idea sería como cortar ahí para que queden estos 20 minutos sobrantes, porque habíamos dicho que 10 minutos antes, al principio, los martes, íbamos a dar para poder tener, digámoslo así, la opción de que si habían disposiciones o dudas de los otros 6 clases que ya hemos dado y que parece ser que ya han llegado a vosotros, entonces me imagino que el fin de semana habéis mirado las grabaciones anteriores, y la idea es que si quedaban dudas sobre las grabaciones anteriores, una vez que lo hayan retomado y vuelto a reverlos o remirar o poner otra vez la clase, entonces habían dudas. Eso por un lado. Y dos, quedó el ejercicio del jueves pasado en el cual habría que hacer la conexión paralelo, después serie, o serie paralelo y después serie. Pues nada, nos vemos el jueves. Buena descanso y a pasarla bien. Gracias.